Hoy voy a rankear los 8 episodios de The Dalmatian Digital Circus de peor a mejor y te garantizo que el resultado no es el que esperas. Y sin más distracciones, comencemos con el capítulo peor calificado. Y este pertenece a la temporada 1, específicamente el episodio 1 llamado Pilot, con una puntuación de 7.8 sobre 10 en IMDb. Y el episodio empieza todo. Conocemos a Pomni, una chica que aparece de repente dentro de un circo digital enorme sin recordar nada de su vida anterior. El sitio está gobernado por Kane, una guía con forma de mago que organiza aventuras para los personajes atrapados allí. Porque sí, Pomni no es la única y no es la primera. En este primer episodio Pomni se integra mal, descubre lo que le pasa a los personajes cuando se abstraen y básicamente enloquecen y se convierten en monstruos glitcheados. Y al final se resigna que no puede salir. Aquí no hay salida. Es un chiste, allá está la puerta. Es básicamente una presentación del mundo, los personajes y las reglas. Funciona como piloto porque te engancha, te presenta el universo y te deja con ganas de más. Y con esto pasemos a ver la opinión de algunos usuarios. El primer usuario del nuevo capítulo dice que es diversos espectáculos de payasos, más angustia existencial de lo que esperaba y que le da un sólido 9. Luego el segundo usuario del 8 capítulo dice que es un piloto lleno de promesas y que demostró ser prometedor y mostrar el potencial de la serie y sus conceptos. Y otro de los usuarios le da un 6 porque dice que mejora en el segundo episodio, que la premisa es fantástica pero la ejecución deja mucho que desear. Y mi opinión es que pese a que sea el peor del ranking, tiene un 7,8 sobre 10, que sigue siendo un episodio muy bueno. El problema es que comparado con lo que viene después se queda corto, pero bueno, en mi opinión yo le daría un 7,5 o así. Y con esto pasamos al séptimo episodio y este pertenece a la temporada 1, específicamente el episodio 2 llamado Candy Carrier Chaos con una puntuación de 8.0 sobre 10 en IMDb. Y el episodio comienza con Pomni teniendo una pesadilla bastante perturbadora, se despierta sola en el circo y descubre que uno de sus brazos está empezando a abstraerse. Corre pidiendo ayuda y escucha las voces de Kane, Ragatha y Jax llamándola, pero el escenario se deforma y cae por un agujero y los demás la observan desde arriba hablando de ella como si ya no importara. Un sueño que resume perfectamente el miedo más profundo de Pomni, que es acabar siendo nadie. Por suerte despierta cuando suena el timbre y Ragatha la avisa de que Kane ya tiene aventura preparada. La aventura del día se llama Candy Carrier Chaos y unos bandidos de goma han robado el sirope de arce del reino del cañón de caramelo y el grupo debe recuperarlo en camión. Zubel pasa olímpicamente y se marcha, mientras que el resto sube. La persecución es caótica, Jax dispara un zapato con un bazooka, Kinger lanza un ancla que arrastra el vehículo. Hey Kinger, is that rope attached to anything? Y al final, con tanta pelea, ambos camiones chocan, caen en un río de caramelo y Pomni sale despedida junto a uno de los bandidos, un personaje llamado Gumigo, atravesando literalmente el suelo del escenario. Lo que se encuentran debajo del suelo es lo más interesante, una sala enorme llena de copias de personajes y ahí Gumigo empieza a cuestionarse qué es realmente. ¡Tú eres un juguete! Pomni intenta explicarle que su mundo es una aventura creada por Kane, que él es un NPC. Y eso genera una conversación bastante incómoda porque Pomni en el fondo tampoco sabe con certeza qué diferencia hay entre ellos. Al final Gumigo decide acompañarla, vuelven al mapa, completan la misión y todo parece acabar bien. Pomni presenta a Gumigo al resto del equipo, aparece Kane, se da cuenta de que es un NPC y lo elimina instantáneamente delante de todos. Y el episodio cierra con el funeral de Kaufmo, donde Pomni observa al grupo recordándole juntos y decide quedarse con ellos. El primer solo nuevo del capítulo dice que es una esperanza para animación indie. Y otros usuarios también dan buena puntuación al capítulo y dicen que está infravalorado o que es muy bueno. Y bueno, para mí lo que hace grande este episodio no es la aventura de los caramelos, es bastante estándar, sino que lo importante es todo lo que hay alrededor. La pesadilla inicial probablemente es la escena más honesta sobre el miedo de Pomni y el momento de Gumigo siendo eliminado delante de todos sin que Kane parpadee siquiera es uno de los más impactantes de toda la serie. Y a ver, la verdad que para mí el episodio no merece un 8, yo le pondría un 7.5 también. Y con esto pasamos al sexto capítulo mejor calificado. Y este es específicamente el episodio 4 llamado Fast Food Masquerade con una puntuación de 8.1 sobre 10 en IMDb. Y el episodio comienza con el grupo jugando a béisbol, Jax batea y la pelota le rompe la máscara a Gangle, lo que provoca una discusión con Ragatha. Mientras ellos pelean, Zubel se acerca a Gangle en silencio y le da una nueva máscara sonriente que había encontrado. Un detalle pequeño que dice mucho de Zubel. Cuando aparece Kane, propone primero una aventura de terror llena de sangre y monstruos y Pomni protesta y Zubel le recuerda que existe una caja de sugerencias. Kane cambia el plan completamente y los transporta a Sputsis, un restaurante de comida rápida donde Gangle se convierte en el gerente y reparte tareas a todos. Con su nueva máscara se presenta mucho más animada, estricta y decidida, como si la máscara literalmente le cambiara la personalidad. rollo! ¡Le está dando poderes! La hora punta llega con la reina Gloink y sus crías haciendo un pedido de 300 hamburguesas. Pero el momento más importante del episodio ocurre cuando Pomni sale a tirar la basura y encuentra a Gangle detrás del edificio, sola, con la máscara quitada y completamente derrumbada.
Gangle le explica que normalmente su máscara alegre ya se habría roto, pero esta nueva le obliga a mantener esa actitud positiva aunque por dentro no la siente. Le confiesa a Pomni que le cuesta confiar en la gente y que a veces no sabe si los demás son sinceros con ella. Es uno de los momentos más humanos de toda la serie y luego se vuelve a poner la máscara y regresa a trabajar. Y al final la presión puede con Gangle, pierde el control, el restaurante cae en el caos y Pomni intenta calmarla y Kane da el turno por concluido y todos regresan al cine. Y con esto pasemos a ver algunas reseñas. El primer usuario nuevo del capítulo dice que es un episodio muy bien hecho, que todo es perfecto y que es tranquilo y no tiene aventuras extrañas ni terroríficas, pero es muy entretenido. El segundo usuario nuevo del capítulo dice que el concurso de disfraces de comedia rápida fue increíblemente divertido. El resto de comentarios de usuarios también son así de positivos, con 10. Y pues este episodio me parece más interesante de lo que su posición en el ranking sugiere. El 8.1 lo pone casi al final, pero tiene uno de los mejores momentos de caracterización de toda la serie. Gangle no es mi personaje favorito, pero sí que es cierto que su conversación detrás del restaurante le da mucha profundidad al personaje. Con esto pasamos al quinto capítulo mejor calificado. Y este episodio pertenece a la temporada 1, específicamente el episodio 3 llamado The Mystery of Mildenhall Manor, con una puntuación de 8.7 sobre 10 en IMDb. Y el episodio arranca con algo que ya nos dice mucho del ambiente del circo en ese momento. Pomni intentando aguantar la respiración para ver qué pasa, mientras Jax estira su brazo para comprobar si puede morir de falta de oxígeno. Ragazza los detiene y aparece Kane y presenta la nueva aventura del día, una mansión embrujada llamada Mildenhall Manor. Antes de entrar, pregunta por Zubel, que no aparece, y resulta que había preparado la aventura específicamente pensando en ella. Where's Zubel? I made this adventure really cool and mature, just for them. Ese detalle de Kane, queriendo agradar a alguien que claramente no lo soporta, dice mucho de su personaje. Dentro de la mansión, el grupo se divide y Pomni acaba sola con Kinger explorando habitaciones oscuras. Encuentran varias habitaciones del barón Theodore Mildenhall, que explican que lleva tiempo persiguiendo una criatura que amenaza a su familia. Siguiendo las pistas, bajan al sótano, encuentran el cadáver del barón y una escopeta. Please don't come alive. Okay, I won't. Kinger la toma y aparecen dos monstruos, dispara las dos balas y los destruye. Entonces suena una última grabación. Una de las criaturas era en realidad un ángel y quien la ataque será arrastrado al infierno. Inmediatamente unas manos salen del suelo y se los llevan a una enorme oscuridad llena de almas. Pero mientras eso ocurre dentro, fuera está pasando algo igual de importante. Zubel se ha quedado con Kane y los dos tienen una conversación que se sale completamente de lo que esperáis. Zubel le confiesa que odia su propio cuerpo y que lleva mucho tiempo buscando piezas con las que se sienta cómoda. Kane intenta resolverlo trayéndole piezas nuevas como si fuera un problema técnico y Zubel dice que ese no es el problema real. Y es uno de los momentos más humanos de toda la serie, precisamente porque Kane no entiende nada. En la oscuridad, Kinger recupera lucidez de golpe y le explica a Pomni que no deben respirar porque las grabaciones decían que el siguiente aliento sería el último. Pomni le pregunta si recordarán la conversación que han tenido y Kinger le responde que lo importante es que ella lo recuerde. You're just gonna go back to being crazy. You're not gonna remember any of this. Se toman de la mano, contienen la respiración y atraviesan el lugar hasta encontrar una escalera. Cuando salen, Kinger vuelve inmediatamente a comportarse como siempre, como si nada hubiera pasado, y Pomni se queda mirándolo en silencio, sabiendo que él ya no recuerda nada de lo que acaba de compartir. Terminando aquí el capítulo, así que pasemos a ver las reseñas. El primer usuario le da un 10 al capítulo y dice que es el mejor episodio hasta ahora. Este episodio parecía inicialmente un simple relleno lleno de humor, pero definitivamente no me esperaba esto. Y dice que a diferencia de los demás, este estuvo más repleto de acción y fue un poquito más aterrador. El segundo usuario le da un 10 al capítulo dice que realmente fue terrorífico. Dice que es un episodio genial, lleno de terror, y si te gusta esto no te decepcionará. Sin duda es lo suficientemente terrorífico como para emocionarte y divertirte viéndolo. Dice que tiene una atmósfera increíble y que le gustó mucho la historia de Kinger y me hizo apreciar aún más a Kinger como personaje. Y el resto de comentarios también son muy positivos, con 8, 9 y 10. Y a mí la verdad es que el episodio me gusta muchísimo. El 8.7 está muy bien, pero creo que este capítulo merece mucho más. Tiene dos historias paralelas que funcionan perfectamente juntas. La aventura de terror con Pomni y Kinger, que es tensa y emotiva a la vez porque conocemos un poquito más a Kinger, que para mí es un personaje muy interesante. Y por otro lado tenemos la conversación de Zubel con Kane, que es probablemente el momento más revelador sobre ambos personajes en toda la serie. Y el final de Kinger tomando la mano de Pomni en la oscuridad y luego no recordando nada es de los más tristes de toda la serie. Precisamente porque no hace ningún esfuerzo dramático y solamente ocurre y ya. Además de que yo tengo debilidad por los capítulos de terror en mansiones, por lo que le doy un 9.5. Y con esto pasamos al cuarto capítulo mejor calificado, y este pertenece a la temporada 1, específicamente el episodio 5 llamado Untitled, con una puntuación de 8.8 sobre 10 en IMDb. Y el episodio comienza con Kane, que propone hacer rondas rápidas con ideas de la caja de sugerencias con posibilidad de saltarse las que no le guste. La de Jax es cazar a Gangle convertida en rinoceronte con un rifle. Ah, just like Mom used to make. Zubel activa una votación y lo cancela, convirtiendo a Jax en vegano de paso. La segunda de Jax es Pomni de presidenta, con una bomba australiana y Gangle explota como extremista uruguaya.
Luego tenemos la de Gangel, que es un anime escolar hasta que Jax amenaza con revelar algo vergonzoso que hizo con una figura de anime y ella lo cancela en pánico. Más tarde, observando las estrellas, Jax le pregunta a Pomni si en serio si cree que Gangel puede ser feliz. Ragata suelta que Jax ya no tiene amigos y él se congela. Do you have any actual friends? Not anymore. En el bar de los años 30, los personajes hablan por primera vez de sus vidas reales. Parece ser que Pomni era contadora y exploraba edificios abandonados. Zubel fue bartender y tatuador. Gangel estudiaba diseño gráfico y lo dejó, mientras que Ragata nació en una familia adinerada con madre y verbalmente abusiva. Guilt tripping and the Descubrimos que Jax tiene miedo al maíz y le pide disculpas a Pomni por la aventura del presidente, y el episodio cierra con un partido de softball caótico y Abel, un maniquí misterioso observándolos en secreto. Y con esto pasemos a ver algunas de las reseñas de los usuarios de este episodio. El primer usuario del nuevo capítulo dice que la tontería antes de la tormenta, un episodio de acción y entretenimiento. Dice que es un episodio muy entretenido y los momentos dramáticos de la historia se basan principalmente en los personajes. El segundo usuario le da un 10 al capítulo y dice que es una ronda relámpago de brillantez, la aventura más salvaje de toda la serie hasta la fecha. Dice que podría ser el título más irónicamente perfecto para lo que resultó ser la entrega más ambiciosa. Y el resto de comentarios sobre el capítulo también son bastante positivos, con 8, 9 y 10. Y para mí el capítulo es uno sin hilo conductor, claro, pero con los mejores momentos de caracterización de la serie. Y Jax tiene aquí su arco más complejo hasta el momento. Un buen capítulo, entretenido y con desarrollo de personajes. Sin duda es un gran capítulo y yo le daría perfectamente ese 8,8 que tiene. Y con esto pasamos al top 3 de mejores capítulos, y si has llegado hasta aquí déjame la palabra Pomni en comentarios para que yo sepa. Y el tercero pertenece a la temporada 1, específicamente el episodio 7 llamado Beach Episode, con una puntuación de 9.2 sobre 10 en IMDb. Y en este, Kane anuncia que hoy no hay aventura oficial y Babel sugiere una fiesta en la playa del lago digital. Primera parte, puro disfrute. El grupo se relaja, Ragata pierde un ojo en el lago y Pomni se sumerge a buscarlo. Did you find it? Nah, somebody plundered it before I could. What? Mientras tanto, Jax se escapa a su habitación, mira fotos de Ribbit y Kaufmo y una mano verde misteriosa se extiende hacia él, la toca y cae en un trance caleidoscopio al borde de la abstracción. El timbre lo interrumpe justo a tiempo, y en la puerta están Pomni, Ragata y Abel, un maniquí que dice ser humano y afirma conocer una salida. Así que Jax atrae a Kane a una cena, se abre emocionalmente y Jax le mete la mano en la boca sacándole así la tarjeta. Have I ever told you how it's my dream to get eaten by you? Más tarde llegan a la consola y un botón rojo para quedarse y botón azul para salir. El grupo discute y Jax en pleno ataque de pánico con recuerdos del mundo real parpadeando golpea al rojo con el puño. What did you just do? Justo en ese momento aparece Kane sonriendo. Toda era una aventura suya, Abel era un NPC y el relicario que llevaba contenía una foto de un hot dog. Jax explota de ira, Kane ofrece una canasta de perfumes como recompensa y desaparece, y la canasta cae al suelo y el grupo se queda en silencio. Y con esto pasamos a ver las reseñas de este perturbador capítulo. El primer usuario le endioza al capítulo y dice que es el episodio muy tenso, realmente mantuvo al borde del asiento y es una verdadera montaña rusa emocional que se complementa con el doblaje de primera categoría. Y aunque el episodio fue una pista falsa, dejó demasiadas incógnitas que simplemente no puedo esperar en ver el próximo episodio. El segundo usuario le endioza al capítulo y dice que es un episodio perfecto, es una montaña rusa de emociones y su giro argumental final fue realmente aterrador. Y que el final fue perfecto porque es imposible saber cuál es la verdad. ¿Era real el plan? ¿Fue todo realmente manipulado? ¿O qué es lo que pasó? Otro usuario también le endioza al capítulo y dice que es una narración extraordinaria, música asombrosa y gráficos asombrosos. Cada escena fue casi perfecta y los personajes geniales como siempre. Y el resto de comentarios también son 10 diciendo que es un capítulo increíble. Y pues el episodio tiene de todo, personajes relajados, la escena más inquietante de Jax en toda la serie y un trama de escape emocionante y un final que te destroza 2 veces. Primero cuando Jax pulsa el botón rojo que tiene tanto miedo del mundo real como del circo y luego cuando Kane convierte todo en una broma. La canasta de perfumes cayendo al suelo es una de las imágenes más tristes de toda la serie y este episodio sin duda merece estar en el top 3. Y con esto pasamos al segundo capítulo mejor calificado y este pertenece a la temporada 1, específicamente el episodio 6 llamado They All Get Guns con una puntuación de 9.4 sobre 10 en IMDb. Y el episodio comienza con Kane que organiza una actividad de confianza que termina con Jax disparando a Ragata directamente. Kane tira la toalla y reparte armas a todos. It's just a little aimless. Use the sights. Kane! Al final quedan 3 equipos, Ragata y Kinger, Gangel y Zubel y Jax con Pomni que decide unirse a él para vigilar. Durante el juego, Kinger invoca una mariposa que restaura la vida de Ragata sin que nadie entienda cómo. Wait.
Jax le explica a Pomni que el circo convierte a las personas en arquetipos de dibujos animados y que ella aún no ha elegido el suyo, así que decide ser la malvada por un día. En el Loser Corner, Ragatha le confiesa a Kinger que se siente que está fallando a todos, que aleja de Pomni, que Jax la odia, pero Kinger le dice que las relaciones son de dos y que cuidar de los demás no puede destruirte a ti mismo. Al final solo quedan Jax y Pomni en el juego y ella lo abraza celebrando la victoria y él la aparta. Le dice que nunca fueron un equipo y que nunca fueron amigos y que si le hizo creer lo contrario fue para que este momento le doliera más. Are you coming on to me? Yeah, that's what everybody wants. A straight couple. Pomni le pregunta qué haría si ella se abstrajera mañana, y él responde que seguiría adelante y probablemente la olvidaría. Pomni se queda de espaldas a él temblando y entonces ella lo ataca físicamente exigiéndole que pelee de vuelta. Jax la tira al suelo gritando que para y le dice que no hay nada más en él, así que deje de buscar en su interior porque no encontrará nada. Y por aquí termina el capítulo más o menos, así que pasemos a ver las reseñas de los usuarios. El primer usuario le endeza el capítulo y dice que es perfecto, que sin duda este episodio está repleto de momentos geniales, tanto divertidos como emotivos, actuaciones increíbles, trama increíble y guión increíble, que es simplemente perfecto y que le encanta y es una serie muy bien hecha. El segundo le da un 10 de 10 y jamás imaginé que me emocionara tanto viendo esta serie. Este episodio fue genial en todos los sentidos y cada pequeño detalle, la forma en que exploran a cada personaje y cómo representan sus emociones. Todo el episodio fue perfecto y no se siente nada aburrido. Y el resto de comentarios también son 10 y 9 diciendo que el episodio es el mejor hasta ahora. Y pues la verdad es que es el episodio más intenso emocionalmente de toda la serie para mí. El juego de armas es divertidísimo y Ganger con su metralleta riendo como una maníaca es uno de los mejores momentos cómicos de la serie. La conversación final entre Jax y Pomni es devastadora. Todos sabemos que Jax sí que tiene algo más en su interior y que hay algo que quiere causar el rechazo contra los demás. Yo creo que miente y que en realidad le importan sus amigos, solo que simplemente quiere hacer como que no para que cuando se abstraigan no pase nada con ellos. Y con esto pasamos al capítulo mejor calificado de todos y este pertenece a la temporada 1, específicamente el episodio 8 llamado con una puntuación de 9.6 sobre 10 en IMDb. Y el episodio mejor valorado de la serie empieza con un flashback al origen de Kane, un punto rojo creado en una cuadrícula digital al que le meten datos. Cuando sus respuestas se vuelven caóticas, lo encierran y crean un punto azul más controlado. Pero el rojo escapa, devora al azul y toma el control, y Kane no era el plan, sino que era el error. Con esto pasamos a un flashback del 15 de octubre de 1999, primer día con humanos en el circo. Kinger conoce a Queenie, otra pieza de ajedrez. It's you. Se reconocen como pareja sin recordar sus nombres. Kinger le hace una promesa que no escuchamos y la escena corta directamente a Queenie abstraída siendo encerrada mientras Kinger observa. Luego Ragatha aparece en el circo asustada y sin saber dónde está. Kinger la sujeta antes de que caiga del escenario y le dice que todo va a ir bien, sin poder recordar ya casi nada de lo que sabe. Y en el presente el grupo está hundido después de todo lo ocurrido con Kane. You doing okay? Pomni propone aceptar que no van a salir y centrarse en lo que tienen. Zubel dice que tenía sueños de dejar huella en el mundo real y Gangel responde que ya la dejó en su vida. Zubel abraza a Gangel y Jax mira hacia otro lado todo el rato hasta que Zubel lo para y le dice que aunque sea un idiota en uno de ellos. Jax no sabe qué decir, mira a su mano y vuelve a su actitud de siempre. You think I'm capable of abstracting? You guys worry too much. Mientras tanto, Kane tiene una crisis existencial completa en su oficina. Babel le vocaliza sus inseguridades y él lo revienta. Vuelve a aparecer llamándolo defectuoso y Kane pierde el control, proclama que es Dios y luego se recompone ajustando la pajarita. You really were the lesser of the two. Después de días de aventuras forzadas bajo amenaza, el grupo decide usar a Kinger con un cubo de metal en la cabeza para que recuerde fragmentos de su pasado. Recuerda dónde trabajó, la empresa que creó a Kane y que los humanos pueden modificar su código usando imaginación. Pomni va a buscar una consola y los demás distraen a Kane que lo usa como material de escultura. Kinger empieza a modificar el código, pero algo dentro del sistema lo sabotea. Pulsa el botón de eliminar por accidente y Kane desaparece con un pequeño punto. Zubel suelta un taco y nadie lo pita. El circo empieza a oscurecerse y desmoronarse. Así que el grupo está atrapado en un mundo que se muere, sin salida y sin su carcelero. I accidentally killed Kane. Y con esto pasamos a ver las reseñas de los usuarios. El primer usuario donde dice el capítulo dice que esto es Ozymandias de animación indie. Dice que sabía que este episodio iba a ser el punto álgido, pero no esperaba hasta dónde llegaría todo, y que este episodio dice que valdría la pena ver todo el programa, y me hizo estar aún más agradecido por el don de los animadores independientes que pueden desplegar sus ideas locas. El segundo usuario donde dice el capítulo dice que Amazing Digital Circus era una serie que veía para burlarse de ella, hasta que llegaron los últimos episodios y la historia se puso realmente buena, y este episodio ejemplifica a la perfección la idea original. Y el resto de usuarios también están alucinando
llorando con el capítulo. Y sí, probablemente sea el mejor episodio de la serie hasta ahora y el 9,6 lo confirma. Tiene el origen del Kane, el flashback de Kinger y Queenie, que es de los momentos más tristes de la serie y la crisis emocional del grupo más honesta que hemos visto. Y termina con el circo literalmente apagándose, y es el episodio que convierte la serie de una serie divertida en algo mucho más grande. Y no puedo esperar para ir a ver la película al cine cuando se estrene dentro de poquito. Y espero leerte en comentarios para saber cuál es tu top de los episodios favoritos y cuáles te gustan menos.